Bueno, y a esta hora está ya, ustedes lo ven, Miguel Ángel Araya, porque vamos a conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo en la audiencia de ya formalización de los 3 hijos de Julia Chuñil, quienes están recibiendo, además son imputados por la muerte de su madre. Todo esto por la declaración del ex yerno de Julia Chuñil, quien quedó con arresto domiciliario por la colaboración que prestó, porque gracias a su testimonio fue la Fiscalía capaz de reconstruir toda la imputación que se está realizando ahora, porque el ex yerno habría contado la manera en que Julia Chuñil murió, cómo la enterraron, cómo sus ropas fueron quemadas. Y bueno, nos vas a contar, Miguel Ángel, qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la colaboración de esta persona que le permite pasar a arresto domiciliario y que tiene a los 3 hijos imputados por el asesinato a su madre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, es un giro en 180 grados el que ha tomado este caso en las últimas horas, con esta declaración bastante vital para el Ministerio Público. Muy cruda, además. Muy cruda. Hemos conocido algunos detalles durante la audiencia de formalización, donde lisa y llanamente la fiscal a cargo de la investigación ha dado cuenta de lo que se conoció a través de esta declaración de este sujeto, el ex yerno de Julia Chuñil, a cual no podemos dar su nombre, pero sí podemos referirnos de que él es quien confiesa finalmente qué es lo que pasó con Julia Chuñil aquel 8 de noviembre, cuando se le pierde el rastro y desaparece, y finalmente rompe el silencio para dar a conocer este tipo de pacto de silencio que habían llegado entre estas 4 personas. ¿Quiénes son las 4 personas para que usted pueda conocer, identificando a los protagonistas de esta historia? Tenemos a Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, los 3 hijos de Julia Chuñil. Y además tenemos por esta otra parte al ex yerno de iniciales BFBB. Ellos 4 fueron los detenidos durante las últimas horas para ser formalizados por este delito. ¿Qué es lo que cuenta él en su relato al Ministerio Público? ¿Y por qué es tan importante? Pero no es lo único. Porque ya habían testigos cercanos, vecinos, que daban cuenta de que aquella noche ellos escucharon una pelea bastante importante, que no era normal. Uno tiene que tratar de posicionarse en pleno campo en el sur de nuestro país, y por lo tanto era notorio estos gritos y esta discusión que se genera. Julia Chuñil habría enfrentado a sus hijos por la sustracción o el intento de robarle a un adulto mayor que era vecino, vivía muy cerca de la casa de Julia Chuñil, estaban como en el mismo terreno, podríamos decirlo. Y era una persona anciana de 90 años de edad que recibía una pensión cercana a los 200.000 pesos. Y uno de los hijos aparentemente venía con conductas bastante violentas con él, con su madre. También hay declaraciones de testigos que dicen que Julia Chuñil venía con miedo hace varias semanas antes por estar viviendo aparentemente una violencia intrafamiliar constante en su domicilio que compartía con uno de sus hijos, ya, Javier pero ella Chuñil. intercede para que no se le siga robando a este adulto mayor que ella de 90 años, al que su hijo Pablo le estaba robando la pensión. Así es. Y es ahí donde su hijo Pablo se ofusca. Es Javier. Javier, el hijo que finalmente, por el relato que hace la magistrada, habría llegado ese día pasado de copas, presuntamente bajo los efectos del alcohol, y en una discusión que se acalora, termina asfixiando a su madre. Esa sería la presunta causa de muerte. Siempre recordemos que acá todavía no ha sido encontrado el cuerpo. Está la policía intensamente trabajando, porque además de confesar que habían participado de este asesinato, el ex yerno también comenta que el cuerpo claramente lo ocultaron. Lo tuvieron un tiempo en el domicilio y posteriormente lo trasladan hasta un bosque ahí en las inmediaciones de este lugar. Y en ese entonces, que tú también, como lo comentabas, queman su ropa y finalmente la sepultan, la ocultan en este terreno que, según lo que ha estado revisando la policía, habían pruebas, había un rastro de que la tierra había sido removida y que por lo tanto, por eso también se llega a confirmar por parte del Ministerio Público que esta teoría podría ser perfectamente plausible, porque todas las piezas empiezan a encajar, valga la redundancia, como te lo decía. Habían declaraciones de testigos que ya estaban en la carpeta de investigación con varios meses de antelación,
pero sabemos que esta indagatoria tenía varias alternativas, habían distintas teorías del caso, algunas apuntaban a incluso una intervención del mundo privado, con empresarios que tenían intereses en las tierras de Julia Chuñil, pero aparentemente todo esto se derrumba con la declaración que entrega este yerno y que motiva la detención de los 4 imputados, los 3 hijos y este ex yerno. Y finalmente entonces ya hay una medida cautelar que ha sido decretada. Vamos a pasar a revisar el momento en que eso se resolvió y es el ex yerno que queda con arresto domiciliario nocturno. A pesar de que el Ministerio Público estaba pidiendo el arresto domiciliario total, el magistrado considera que no había una intención detrás de él de participar en esto, sino que más bien le da un rol, o al menos eso considera que está acreditado por parte del magistrado, como cómplice de todo este asesinato, sino que él se vio involucrado en este acto, pero que los que participaron mayoritariamente fueron sus hijos y su hija. Así que pasemos a escuchar aquel momento en que se decreta este arresto domiciliario nocturno para el ex yerno de Julia Chuñil. El tribunal, teniendo presente el mérito de la formalización, que en definitiva permite establecer el ámbito de discusión en la presente audiencia, lo cierto es que comparte la apreciación de la defensa en cuanto a que de la sola lectura de la formalización es difícil establecer por ahora la calificante esgrimida por parte del Ministerio Público, y en concreto justamente el hecho de haber el imputado generado las condiciones que serían en definitiva constitutivas de la calificante de alevosía. El tribunal en definitiva va a decretar la medida cautelar del artículo 155 letra A del Código Procesal Penal en la siguiente modalidad: arresto domiciliario nocturno. Bueno, entonces la participación directa en este caso, para poder ir aclarando las participaciones o los grados de participación. Javier sería quien llega en estado de ebriedad de aquella noche. Cerca de las 11 de la noche se habría producido este conflicto en el domicilio de Julia Chuñil y es él quien de manera muy violenta empieza a tener un forcejeo y termina asfixiándola. Ya, es bien importante aclarar que es Javier, porque en un principio los medios de comunicación hablaban de Pablo. No, pero ahora en la audiencia de formalización la fiscal fue bastante clara en señalar y apuntar a Javier como el responsable de esto, Javier Troncoso Chuñil, porque hay otro hijo que es Pablo San Martín Chuñil. Pero bueno, ¿cuál habría sido la participación de Pablo? Una vez que ya estaba muerta Julia Chuñil, junto a su hermano Javier, el que habría cometido y el autor finalmente del asesinato, la habrían trasladado hasta el bosque. Ahí participan los dos, pero ya una vez que se logran deshacer del cuerpo, podríamos decir, empiezan los esfuerzos por eliminar toda prueba que pueda haber quedado. La quema de las ropas, incluso se encuentra el carnet de identidad en uno de los domicilios de los hijos de Julia Chuñil. Y bueno, toda esa, podríamos decir, esa trama posterior participan los 4. Y es por eso que el Ministerio Público acá considera que acá hay un peligro para la seguridad de la investigación, porque durante mucho tiempo, en más de un año que lleva esta indagatoria, el 8 de noviembre del 2024, es que desaparece Julia Chuñil, los hijos se mostraron muy fríamente como tratando exactamente, de parecer que efectivamente ellos estaban buscando a Julia Chuñil, invocando incluso causas internacionales. Así como ella, una líder medioambiental, invocaban el Tratado de Escazú, que protege a los líderes medioambientales, que este podría haber sido incluso uno de este tipo de crímenes que se cometen en América Latina con mucha frecuencia, y por eso había toda una movilización incluso internacional. Para dar con el paradero y encontrar eventualmente a los responsables de la desaparición de Julia Chuñil. O sea, movilizaron todo un sistema del que ellos sabían perfectamente que no tenía nada que ver, y que estaban tratando de confundir y de desviar la atención. Incluso participaban en la causa como parte querellante. Recordemos que acá cuando ocurre algún asesinato, las familias suelen querellarse, por ejemplo en el caso de Ronald Ojeda, y la abogada que era la representante de aquella querella hoy pasa al otro lado. Es la abogada defensora de estos 3 imputados, los 3 hijos de Julia Chuñil. Organizaron bingos para recabar fondos para ir en la búsqueda de Julia Chuñil. O sea, además es todo muy siniestro. Profitaron de la muerte de su madre. Es todo muy siniestro. Incluso
cuando empiezan a salir algunos antecedentes que lo empiezan a implicar, porque esto no es que haya salido de la noche a la mañana. Recordemos que meses atrás ya venían algunos antecedentes apuntando a que había algún grado de participación de los hijos, se había encontrado material biológico y por lo tanto se apuntaba a aquello. Pero lo cierto es que incluso cuando empiezan a salir estos antecedentes, la abogada querellante, en aquel entonces, hoy abogada defensora, solicitó el cambio de la fiscalía que estaba llevando la investigación. O sea, uno podría incluso pensar que todas esas solicitudes estaban fríamente calculadas, si es que fueron totalmente transparentes con su abogada o si en verdad le trataron de vender otra historia. Ya eso va a quedar en la incógnita porque existe este secreto profesional. No sabemos si desde un principio ellos le dijeron que estaban detrás de esto o por el contrario, la trataron de engañar también a aquella abogada, pero hoy lo cierto es que está como defensora en esta audiencia de formalización. Tenemos también más declaraciones, Matilde, que te voy a pasar a invitar a revisar. Tenemos parte de lo que ha sido esta exposición por parte del Ministerio Público en esta audiencia de formalización. Esa misma noche en que ella fue asesinada, una vecina escucha por última vez la voz de doña Julia, gritos provenientes de su casa, reconociendo también las voces de los imputados Javier, Janet y Janet. Luego, esta testigo refiere silencio y posteriormente ruidos compatibles con martillazos cerca de la medianoche, que se repiten durante las madrugadas siguientes. Asimismo, se estableció que su último acto jurídico en vida fue la venta de su último terreno. Y este acto jurídico, esta venta la hizo precisamente al imputado Pablo San Martín, su hijo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a esta hora en vivo. Porque se está ya aplazando para mañana, se está suspendiendo y queda para mañana el resto de la audiencia de formalización. Sí, habíamos regresado a las 5:15, 5:30 más o menos, porque fue un poco más tarde, a las réplicas, porque ya estaban por el cierre de la necesidad de cautela de cada uno de estos imputados, así que ahí podemos escuchar parte del ambiente que va a quedar y continuar el día de mañana esta audiencia. Pasemos a escuchar. Mantener a mis representados una noche, no hubo ningún problema, por lo cual, como no hay elementos fácticos que reafirmen lo que está afirmando la fiscal, solicitamos que la solicitud ya que habíamos hecho primigenio. Muy bien. Entonces, el tribunal, respecto de la mantención de la calidad de detenido a la espera justamente de la continuación de la audiencia el día de mañana, lo cierto es que se comparte la apreciación del Ministerio Público en cuanto a que, si bien en esa calidad evidentemente pueden ingresar a dependencia de Carabineros, lo cierto es que justamente está pensado ese ingreso en términos generales en relación a otras causas a un ingreso de carácter transitorio para efectos de los imputados al puesto de posición de audiencia de control y detención, y en definitiva estamos hablando de ingresos que dicen relación a unas cuantas horas, no a la situación especial que se ha dado en este caso justamente que a raíz de el primer receso que se decretó a solicitud de la defensa y este que se está decretando para efectos de dar a conocer la decisión del tribunal, lo cual en definitiva hace estimar al tribunal que efectivamente aparece más atingente decretar el ingreso a Gendarmería y en concreto al Centro Comunitario Penitenciario de la ciudad de Valdivia en calidad de detenidos. Señora fiscal, respecto de la prohibición de comunicaciones que se solicitó el día de ayer, ¿se mantiene esta solicitud? Sí, señoría, que se mantenga. Bien, ¿la defensa algo que indicar al respecto? No, magistrado, solo que se tomen los resguardos pertinentes respecto de mis representados que, si bien son imputados, no se ha decretado una medida cautelar de prisión preventiva respecto de ello. Vemos que evidentemente se trata de una resolución que puede vulnerar los derechos de mis representados al hacerlos ingresar a un centro penitenciario de la seguridad. Bueno, ahí escuchábamos entonces que se están fijando los últimos detalles, Matilde, para ver dónde van a pasar la noche los imputados, esperando el día de mañana cuando se conozca la resolución sobre si habrá o no prisión preventiva respecto de ello. Acá recordemos que la prisión preventiva tiene que fundarla el Ministerio Público en antecedentes concretos que demuestren o que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad, que son un peligro para el éxito de la investigación
investigación y las diligencias pendientes, o que existe un peligro de fuga respecto de los procesos legales y judiciales que tiene un caso como este. Por lo tanto, a lo que estaban apuntando, según lo que escuchamos en los alegatos del Ministerio Público, es precisamente a un peligro para la seguridad de la sociedad por los actos violentos que han quedado develados en esta investigación, y además también un peligro para la investigación, porque ciertamente en este más de año y medio que se lleva, o casi de año y medio que se lleva de indagatoria, los imputados no cooperaron con la indagatoria, o al menos bajo esta teoría que tiene el Ministerio Público. ¿Por qué? Ocultaron el cuerpo, se preocuparon de eliminar material probatorio. El único que ha colaborado con la investigación, y hasta el minuto no sabemos por qué se da este cambio en esta persona, en el ex yerno, que cambió en él, que de pasar de un pacto de silencio con los demás hijos de Julia Chuñil, ahora está colaborando con la investigación. Bueno, el interrogatorio es clave. El interrogatorio, exactamente. Pero bueno, así entonces se ha logrado configurar esta colaboración, y es por eso que el que queda con medidas cautelares menos intensas. ¿Te parece si volvemos a escuchar a la fiscal, que nos está explicando parte de los detalles de este caso? Y también vamos a escuchar al abogado defensor de este ex yerno, que valoraba entonces la medida cautelar con la que quedó, de arresto domiciliario nocturno. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Esa misma noche en que ella fue asesinada, una vecina escucha por última vez la voz de doña Julia, gritos provenientes de su casa, reconociendo también las voces de los imputados Javier, Janet y Janet. Luego, esta testigo refiere silencio y posteriormente ruidos compatibles con martillazos cerca de la medianoche, que se repiten durante las madrugadas siguientes. Asimismo, se estableció que su último acto jurídico en vida fue la venta de su último terreno. Y este acto jurídico, esta venta la hizo precisamente al imputado Pablo San Martín, su hijo, pocos días antes de su muerte, concurriendo juntos a firmar la escritura en Mariquina el día 30 de octubre del año 2024. No existen antecedentes de participación sustanciales respecto de mi representado. El tribunal, en base a los antecedentes vertidos por parte del Ministerio Público, estimó suficiente el arresto domiciliario parcial, lo cual viene a confirmar la teoría del caso de la defensa, que es que nuestro representado no tiene participación en calidad de autor. Nuestra teoría del caso y la postura de él es a colaborar con la investigación. La defensora Natalia Sala hizo una larga exposición señalando que nosotros cuestionamos que él sea encubridor y creemos que no califica ningún grado de participación respecto del delito, y vamos a sostener eso durante el curso de la causa. Bueno, estas últimas declaraciones que escuchábamos del abogado de la Defensoría Penal Pública es el abogado defensor del ex yerno, que sería finalmente la persona que rompe el silencio. Fueron bastante confusas, porque dice que su representado no quiso confirmar o descartar que su representado estuvo aquella noche en el domicilio de Julia Chuñil. Pero lo cierto es que ya es conocimiento, porque se expuso en la audiencia de formalización, que él relata que Julia Chuñil fue asesinada por sus hijos. Entonces, queda bastante dudoso, y además que... Bueno, y eso es encubrir. Si estuvo con ese conocimiento, si él tuvo esa información, o sea, todo este tiempo, y si lo todo, vio. Claro. Además, ahora, ¿qué pasa sé qué figura con la búsqueda de los restos de Julia Chuñil? Porque él también refiere la zona en que se habría realizado el entierro de los restos. Se está revisando. ¿Es posible que en estos momentos se siga trabajando en la zona? Hasta donde nosotros sabíamos, la policía sigue buscando en el terreno cercano a la casa de Julia Chuñil, porque es un bosque que queda cercano a la propiedad. Y por lo tanto, quizás con escáner se está buscando. Es un poco más complejo, porque la persona que da esta declaración, probablemente el Ministerio Público o la policía no ha tenido la oportunidad o el momento para llevarlo hasta el sitio del suceso y poder hacer una búsqueda más precisa, quizás, porque estamos hablando de un bosque amplio, largo, claro. Estamos hablando pleno sur de nuestro país, y por lo tanto quizás
Si lo pudiesen trasladar, sería mucho más fácil la búsqueda, pero son parte de lo que está avanzando el Ministerio Público y la policía. Así que mañana entonces va a continuar esta audiencia de formalización, donde se espere que se decreten las medidas cautelares. Se está solicitando, repetimos, la prisión preventiva para los 3 hijos, mientras que el ex yerno ya quedó con este arresto domiciliario nocturno, y los antecedentes, hay que decirlo, siguen continuando, siguen conociéndose declaraciones de testigos del propio imputado. Así que el día de mañana quizás qué otra novedad vamos a encontrar. Ojalá pudiera encontrarse el cuerpo. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por toda esta información de este caso que está conmocionando a todo el país por la gravedad y los detalles que hemos conocido. Muchas gracias. Buenas tardes.